Antivirus, el virus que puso en alerta al mundo. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, el espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política y social en Colombia y en el mundo. Gracias por conectarse a este nuevo episodio. En este episodio abordaremos un tema que ha generado inquietud a nivel mundial. Después de lo que vivimos colectivamente con la pandemia del COVID-19, cualquier noticia sobre un virus desconocido, un brote o una alerta sanitaria internacional activa de inmediato los mismos mecanismos de preocupación que quedaron instalados en la memoria de millones de personas en el mundo. Una reacción muy comprensible, pero que también exige llevarnos a conocer el contexto y lo pertinente sobre este tipo de enfermedades que surgen. Por eso, hoy hablaremos del antivirus. ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Qué ocurrió a bordo del crucero MV Hondius? ¿Y por qué la Organización Mundial de la Salud descartó que estemos ante el inicio de una nueva pandemia? Se trata de un evento que, aunque localizado en términos epidemiológicos, expone con nitidez las tensiones estructurales que enfrenta la salud pública internacional cuando un brote de enfermedad rara cruza fronteras en un contexto de alta movilidad humana. Para comprender la magnitud del problema, es indispensable partir de lo básico. ¿Qué es el antivirus? Es una cepa viral transmitida por roedores, cuyo nombre proviene de un río de Corea del Sur, donde fue identificado inicialmente. Los humanos se contagian principalmente por inhalación de partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales. La orina, la saliva y las heces secas del roedor liberan el agente viral al aire, y basta con respirar ese ambiente contaminado para que el proceso de infección se inicie. Aunque también puede transmitirse mediante mordeduras o arañazos, cuya vía de infección es poco frecuente. El virus puede causar dos enfermedades graves. La primera es el síndrome pulmonar por antivirus, que comienza con fatiga, fiebre y dolores musculares, y en casos severos compromete la función respiratoria con una tasa de mortalidad cercana al 38%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La segunda, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, es aún más grave en sus manifestaciones. Genera hipotensión, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda. No existe un tratamiento específico aprobado para ninguna de las dos formas clínicas. El manejo es de soporte, con oxigenoterapia, ventilación mecánica y, en los casos más comprometidos, diálisis e internación en unidades de cuidados intensivos. Las cifras permiten dimensionar la presencia global del fenómeno. Se estima que ocurren aproximadamente 150.000 casos anuales de la variante hemorrágica en el mundo, concentrados principalmente en Europa y Asia, con China registrando más de la mitad de ellos. En Estados Unidos, desde que comenzó la vigilancia sistemática en 1993 hasta 2023, se documentaron 890 casos. Son números que permiten calificar al antivirus como un problema de salud pública endémico y persistente, pero manejable dentro de los marcos de la epidemiología convencional. El caso que captó la atención internacional en las últimas semanas se originó a bordo del MV Hondius, un crucero que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, con aproximadamente 150 pasajeros y tripulantes. Durante el trayecto, que incluyó visitas a zonas de observación de aves en Argentina, Chile y Uruguay, los primeros casos comenzaron a manifestarse. 3 personas fallecieron. Cuando los casos se multiplicaron y las autoridades sanitarias confirmaron el diagnóstico,
el crucero quedó en una situación sin precedentes recientes, un brote de enfermedad viral de transmisión potencialmente interpersonal en un espacio cerrado en alta mar. Lo que agrava sustancialmente la situación es la naturaleza específica de la cepa identificada. Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, país donde fueron evacuados los primeros casos confirmados, determinaron que se trataba de la cepa andina, predominante en el sur de Argentina y Chile. Según un informe presentado al Parlamento sudafricano, esta cepa es la única conocida con capacidad de transmisión de persona a persona. La transmisión sigue siendo poco frecuente y ocurre solo en casos de contacto muy estrecho, pero su posibilidad marca una diferencia epidemiológica fundamental respecto a todas las otras variantes del virus. La Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas OMS, intervino con rapidez y con un mensaje institucional preciso. María Van Kerkhove, directora de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias del organismo, fue categórica. Abro comillas. Esto no es el SARS-CoV-2. Esto no es el inicio de una pandemia como la COVID-19. Se trata de un brote que estamos observando en un barco. Cierro comillas. La OMS evaluó el riesgo para la salud pública como bajo a nivel global y subrayó que el hantavirus se propaga de una manera fundamentalmente distinta a los virus respiratorios que generaron las grandes emergencias sanitarias del siglo XXI. Con todo, la declaración de riesgo bajo no elimina la responsabilidad de seguimiento. Las autoridades identificaron 62 contactos de alto riesgo entre pasajeros, tripulación, paramédicos, conductores de ambulancia, personal portuario y trabajadores sanitarios. Al momento de los reportes más recientes, 42 de ellos habían sido localizados. El periodo de incubación del virus, que puede extenderse hasta 9 semanas, obliga a mantener monitoreo activo durante 42 días sobre cada uno de los repatriados, independientemente de que presenten o no síntomas. La operación de evacuación y repatriación que se desarrolló desde Tenerife, donde desembarcaron 94 de los ocupantes del crucero, fue calificada como un hito de logística médica. 23 vuelos organizados por nacionalidades trasladaron a los pasajeros a sus países de origen. La coordinación involucró a múltiples sistemas sanitarios nacionales simultáneamente, en un ejercicio de respuesta internacional que habla tanto de las capacidades disponibles como de los desafíos que implica gestionar un brote en un entorno de alta movilidad como el de un crucero de expedición. La situación en Argentina, en donde al parecer hubo el primer contagio del crucero, merece un análisis específico, porque el contexto epidemiológico previo no era desconocido para las autoridades. En ese país circulan dos especies del virus Anta, Andes y Laguna Negra, con una decena de variantes identificadas. Según el Boletín Epidemiológico Nacional Argentino, entre mediados de 2025 y comienzos de 2026 se había registrado más de 50 casos. El año pasado, el Ministerio de Salud emitió una alerta por el aumento del 17% en los casos respecto a periodos anteriores. Pero lo que más preocupó a las autoridades fue el incremento en la letalidad. Mientras desde 2019 la mortalidad asociada no superaba el 17% anual en Argentina, en 2025 trepó al 33.6%, con 28 muertes registradas. Esos datos estaban disponibles antes de que el MV Ondius zarpara de Ushuaia. En Colombia, la Secretaría de Salud de Bogotá activó su protocolo de seguimiento epidemiológico ante el reporte oficial de la OMS del 2 de mayo, adoptando una postura de información
basada en evidencia hacia la ciudadanía. Las autoridades distritales confirmaron que no existe evidencia de transmisión activa y sostenida de hantavirus en el país ni en la capital y que el riesgo local continúa siendo bajo. Es la respuesta institucional apropiada, pero su eficacia depende de que los sistemas de vigilancia se mantengan activos durante las semanas de incubación que aún se extienden sobre los contactos identificados. Lo que este caso deja en evidencia va más allá del manejo inmediato del brote. La gestión del MV Hondius revela cómo un virus endémico de una región específica puede convertirse en condiciones de movilidad internacional intensa, en un evento de alerta global en cuestión de semanas. Revela también la importancia de los protocolos de rastreo de contactos, que en este caso debieron operar de manera simultánea en al menos 2 docenas de países, y plantea con renovada urgencia la pregunta sobre cuántos sistemas nacionales de salud están realmente preparados para gestionar ese tipo de emergencias con los estándares que la situación exige. La respuesta de la OMS fue técnicamente sólida y el mensaje fue claro, pero la solidez de una respuesta institucional en el momento agudo no debe oscurecer la reflexión de largo plazo. El hantavirus andino es conocido desde hace décadas. Su capacidad de transmisión interpersonal está documentada. La región sur de Argentina y Chile es una zona de endemia establecida, y sin embargo, un crucero de expedición zarpa de Ushuaia recorre territorios de circulación activa del virus y los primeros diagnósticos confirmados se producen en Sudáfrica, mientras los pasajeros ya estaban dispersos por el Atlántico. Eso no es una falla de respuesta, es una interrogante sobre los protocolos de prevención. La vigilancia epidemiológica internacional, para cumplir su función, no puede limitarse a reaccionar con eficiencia ante los brotes. Debe anticipar los escenarios de riesgo que emergen de la intersección entre ecosistemas con patógenos activos y circuitos de movilidad humana de alta intensidad. En ese sentido, el caso del MV Hondius no es solo una historia de un crucero afectado por un brote inusual. Es un recordatorio de que los sistemas de salud pública se ponen verdaderamente a prueba no en los momentos de mayor dramatismo, sino en la capacidad de anticipar lo que todavía no ha ocurrido. El hantavirus no es un virus nuevo. Lleva décadas entre nosotros y los sistemas de salud del mundo lo conocen bien. Lo que el caso del crucero MV Hondius hizo fue traerlo de vuelta a los titulares de una manera que nos impactó a todos. 3 personas perdieron la vida, muchas familias vivieron semanas muy difíciles y la palabra virus volvió a generar esa sensación de alerta que nos dejó grabada la pandemia. Pero la OMS fue muy clara, y eso hay que decirlo con la misma fuerza. Esto no es COVID. No estamos ante una nueva pandemia, y el riesgo para la mayoría de las personas en el mundo sigue siendo bajo. Lo más valioso que nos puede dejar este episodio no es el susto, sino el conocimiento. Saber que este virus existe, que se transmite principalmente por el contacto con roedores o sus excrementos, y que sus primeros síntomas se parecen mucho más a una gripe: fiebre, cansancio, dolor en el cuerpo. Si alguna vez aparecen esas señales en un contexto de riesgo, lo correcto es ir al médico sin esperar demasiado. No hay motivo para alarmarse, pero sí vale la pena conocer de qué se trata, porque estar informados siempre es la mejor forma de cuidarnos. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Cada semana se suman más personas que quieren entender lo que pasa en Colombia, en la región y en el mundo con argumentos, información y contextos reales. Esto es Píldoras del Saber. Yo soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y te espero el próximo lunes con un nuevo episodio lleno de análisis y píldoras
cargadas de conocimiento. Hasta pronto.